Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchéis y me veáis bien. Mi nombre es Catarina Cabrer, soy abogado y especializada, o eso intento, en materia de igualdad. Como sabéis, estamos en la CAEP, en la Oficina de Igualdad, desde hace ya unos cuantos meses, tratando de acercarnos a las empresas y prestar todo el apoyo necesario, especialmente a nivel jurídico, pues para el cumplimiento de las medidas de igualdad, tanto para aquellas empresas obligadas a presentar planes de igualdad como para aquellas que no están obligadas y tienen otro tipo de obligaciones en esta materia. Ya hicimos una primera píldora sobre pues, la constitución de la comisión negociadora. Recientemente hubo una también sobre, ya un poquito más adentrándonos en lo que era la herramienta para la valoración de puestos de trabajo. Y ahora, en concreto, hoy, día 6, nos vamos a centrar un poquito en comentar las principales medidas de igualdad que se suelen implantar o que se están proponiendo más en los planes de igualdad. Y recordaros también que el próximo día 11, ya como parte final, habremos hecho un poco todo el recorrido, o eso habremos intentado, de un plan de igualdad. Abordaremos el tema de la inscripción en el RECON de los planes de igualdad y todas las incidencias que serán. Desde aquí os invitamos a que os agendéis, si podéis y os va bien, el día 11, porque nos parece también bastante interesante por todas las incidencias que suele dar. Si os parece bien, yo voy a empezar ahora. He dado un poquito de preámbulo también para que se acabase de conectar todas las personas que estaban apuntadas. Si os parece, voy a empezar con la presentación. Como yo misma voy a hacer la presentación y luego llevaré el chat, si os parece bien, si queréis ir apuntando cosas en el chat no hay problema, pero yo durante la presentación quizás no lo veo, entonces después, una vez haya terminado, abordamos toda la presentación. O si queréis, me interrumpís con el micrófono y no tengo ningún problema. ¿Vale? Bueno, voy a, por tanto, compartir pantalla. Sí que rogaría que, como está siendo grabada, pues silenciéis el micrófono y también la cámara mientras hago la exposición, más que nada para no salir las cámaras en la grabación. Vale, entonces, si os parece bien, empezamos con las medidas de igualdad y su aplicación práctica. Voy a hacer una pequeña introducción y después lo que vamos a hacer es centrarnos en ejemplos ya muy concretos, ¿vale?, sobre medidas de igualdad. Ya sabéis vosotros que cuando hayáis hecho un diagnóstico en el plan de igualdad vais a haber abordado todas las materias que el decreto 901 del 2020 nos dice, que es pues desde la formación, la selección, clasificación profesional, la promoción, el tema de la retribución, en fin, cada una de las partes que se indican. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una serie de medidas. Si alguien no tiene el micro silenciado, por favor, os agradecería que lo silenciéis porque se escucha. Vale, vamos a ver medidas ya prácticas en cada uno de esos parámetros, ¿vale? Y luego sí que he querido también hacer una pequeña reflexión sobre incidencias que estamos viendo en el RECON sobre estas medidas, que también os comentaré. Bueno, como ya sabemos, los planes de igualdad tienen que ser únicos. Esto parece una obviedad, pero no tenemos que olvidarnos que puede ser goloso tener un plan de igualdad hecho y decir, bueno, pues voy a hacer un copia-pega de bastantes cosas, ¿no? Hombre, habrá cosas que son muy genéricas que sí, pero no nos olvidemos que cada plan tiene que ser único. Cada empresa es diferente y algunas habrá que enfatizar muchísimo en algunas áreas y en otras áreas a lo mejor no habrá prácticamente que tomar medidas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las hemos quedado con ese diagnóstico. Por tanto, el objetivo 1 va a ser haber analizado los datos de esa empresa. Como objetivo 2, y esto es lo que nos dice que tienen que cumplir estas medidas, vamos a interpretar cuáles son reales, vamos a detectar esas necesidades y por fin vamos a proponer esas medidas.
Sobre este tema yo quiero hacer una reflexión porque muchas veces decimos, bueno, sí, tenemos que tener un plan de igualdad, tenemos que tener un plan de igualdad, ya tenemos el plan de igualdad, lo inscribimos, ay, qué bien, ya tengo el plan de igualdad. Bueno, sí, tenemos el plan de igualdad, pero ahora es donde estas medidas cobran la importancia que tienen, es decir, ahora empieza el plan de igualdad, ahora tenemos 4 años o los años que hayamos, el periodo que hayamos fijado y que hayamos negociado y acordado con la comisión negociadora para cumplirlas. Entonces, estas medidas no se tienen que quedar en un papel. Vamos a tener que ir haciendo reuniones periódicas donde vamos a coger cada medida y ahora explicaré cómo vamos a ver en qué grado se está implantando, si se está cumpliendo el calendario, etcétera, etcétera, porque de la misma manera que ahora pues se nos está exigiendo mucho y está muy de moda hablar de que hay que tener el plan, pues dentro de un año o dos ya se va a decir que cómo está el tema de las medidas y su desarrollo. Las medidas contenidas en el plan de igualdad tienen que responder a los objetivos que se ha propuesto la empresa, tienen que diseñarse evidentemente para mejorar la situación de la empresa y no tenemos que perder de vista nunca, porque a veces podemos fijarnos en cosas intentando cambiar otras cosas de la empresa. No, aquí vamos a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. Ese es el único objetivo. No tenemos que despistarnos o distraernos con otros objetivos que podrá tener la empresa, pero que no tienen que abordarse en el plan de igualdad. Y como digo, tienen que ser implantados y evaluados durante la vigencia del plan de igualdad y ha de haber unos controles al respecto. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta para diseñar estas medidas? Bueno, esto que he puesto en esta flecha, tal cual es como yo lo escribiría en el plan de igualdad y luego os indicaré por qué a efectos de inscripción en el registro, ¿vale? Quiero deciros que hay un link en la página de igualdad en la empresa del Ministerio. Tenemos un link donde hay una guía para elaboración de planes de igualdad donde vais a encontrar muchísimas propuestas de medidas. Yo aquí pues abordaré unas cuantas, pero podéis consultar este link y lo veréis, hay unos anexos, el 8 y el 9, donde hay muchísimas medidas en cada área. Y luego no os olvidéis lo que decía antes, cada empresa es un mundo, no tienen por qué estar escrita, pueden hacer de vosotros la que vosotros consideréis y que sea pues original o que nadie haya caído, pero que será la necesaria para esa empresa. Las medidas tendremos que poner, cada medida tendremos que señalar expresamente qué objetivo satisface, cómo la vamos a ejecutar, a quién se dirige, qué departamento, qué área, a quién va dirigida, quién va a ser la persona responsable. Eso no significa quién va a ser la persona responsable de la comisión, de la comisión negociadora, que ahora se transformará en comisión de seguimiento una vez aprobado el plan. No, quién va a ser el responsable dentro de la empresa. A lo mejor hay generalmente las empresas van a tener un área de recursos humanos y es bastante común poner que el responsable va a ser el departamento de recursos humanos, pero a lo mejor hay un responsable pues, concreto en el departamento financiero porque hay que aprobar algunos presupuestos al respecto o en otra área, ¿vale? Hay que calendarizar esas medidas. Esto es muy importante. Tienen que tener unas fechas tope y se tienen que cumplir. Al final es la manera de que esto no quede en aguas de borraja. Tiene que haber un calendario y en ese calendario se van a establecer una serie de reuniones para ver cómo está esa medida. Después veremos un ejemplo de calendario y yo suelo poner pues cada 6 meses un control porque cada año me parece demasiado amplio y menos me parece también demasiado farragoso. Al final hay que dar un tiempo para que se vayan implantando, ¿vale? Tenemos que establecer cuáles van a ser los recursos necesarios. Aquí me gustaría hacer un inciso. Los recursos, evidentemente va a haber recursos económicos en algunas ocasiones. Entonces eso se tiene que tener muy en cuenta a la hora de proponer medidas, porque a la hora de proponer medidas está bien hacer la labor de, bueno, ¿y esto qué me costará? Y esto qué me costará, sobre todo de cara a la parte de la empresa, ¿no? Porque una vez aprobadas esas medidas se tienen que cumplir.
Entonces, no tenemos que tener sorpresas luego, pues a nivel presupuestario, evidentemente. Y después vamos a incluir unos factores para medir el cumplimiento de cada medida. Ahora voy a entrar en algunos ejemplos de medidas que suelen incorporarse a muchos planes de igualdad. Ya digo, tenéis muchísimas, pero muchísimas en el link que os he dicho de la página de igualdad, sobre medidas de igualdad. Pero bueno, algunas más típicas para comentar. Dentro del área del proceso de selección y contratación, por ejemplo, está la medida de formación continua y de reciclaje al personal encargado de la selección en materias de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Aquí veréis que en casi todas las áreas vamos a establecer medidas de formación. La formación en ocasiones puede ser bonificable, en otras hay que presupuestarla y costará, pero al final pensamos que es como primera medida en casi todas las áreas, es fundamental, ¿vale? ¿Qué indicador tendremos? Bueno, pues pondremos que es indicador de esa medida y de su cumplimiento el número de personas que hayan realizado esa formación y el número de formaciones realizadas. Aquí veremos si efectivamente esa medida se ha llevado a cabo o no. Responsable, bueno, yo aquí siempre he puesto generalmente recursos humanos, pues habrá en otras empresas, podrá ser cualquier otro departamento, incluso a veces la propia dirección general. El calendario de esas formaciones, bueno, pues se puede poner que se vaya haciendo anualmente. Por ejemplo, otra medida será que las ofertas de empleo se publicitarán evitando términos, expresiones o imágenes que puedan contener una discriminación por razón de sexo. La verdad es que últimamente ya yo creo que está bastante corregido, pero hasta hace poco tiempo, pues bueno, era muy típico ver en un proceso de selección pues que se selecciona abogado o se selecciona director o se selecciona administrativo. Bueno, hoy en día creo que ya está bastante superado esto, pero no hay que perder, habrá que hacer un proceso de revisar cómo son esas ofertas y que incluyan tanto, evidentemente, tanto la figura masculina como la femenina. Los indicadores, pues eso, el número de ofertas revisadas, el número de puestos existentes. Responsables recursos humanos, y aquí pues un calendario pondríamos que ya desde la firma del plan de igualdad se va a haber revisado todo eso. Otra medida sería la recogida de información estadística desagregada por sexos del número de personas preseleccionadas y contratadas durante los procesos de selección. Aquí un indicador será el número de mujeres seleccionadas, el número de hombres, el número de mujeres que finalmente han sido contratadas, el número de hombres. Evidentemente aquí no nos estamos comprometiendo a que tengan que ser más las mujeres o más los hombres, es decir, al final se tiene que seleccionar al candidato que sea necesario para la empresa. Pero bueno, siempre se puede justificar también por qué se ha seleccionado ese candidato. Y si es un hombre, pues perfectamente bien, si cumplía más los requisitos, ¿no? Pero bueno, es simplemente tener un control al respecto. A nivel de clasificación profesional, por ejemplo, esto es una medida que se está implantando mucho en casos de vacantes de plazas a tiempo completo, implantar la acción pasiva para que aquellas mujeres que tenían un contrato a tiempo parcial, por ejemplo, porque es algo que en los planes de igualdad se ve mucho, que hay mujeres con contratos a tiempo parciales, pues dar la oportunidad para que sean ellas primero las que amplíen a jornada completa. Esto es una medida que se está implantando bastante aquí. El indicador, ¿quién será? Pues el número de mujeres que pasan de jornada parcial a jornada completa y el número total de vacantes de más horas. El responsable, aquí nuevamente he puesto recursos humanos, y bueno, un calendario pues podría ser también, esto se podría implantar desde la firma del plan de igualdad. También diseñar un formulario estandarizado de solicitud de incremento de jornada laboral. Esto son pequeños detalles que, si están implantados en la empresa, se documenta, se facilita, se le da publicidad. Pues bueno, así como que la plantilla es consciente de que existe esta posibilidad, porque a veces vamos a trabajar mucho en el plan, pero no lo vamos a dar a conocer a la plantilla, que al final es lo que interesa, que la plantilla sepa. Como ya tiene que saber que este plan de igualdad existe y se ha aprobado, pues la plantilla tiene que saber que estas medidas se están ejecutando.
Los indicadores serán el número de hombres y mujeres que han realizado el formulario y el número de mujeres y hombres que han aumentado efectivamente la jornada. El responsable será Recursos Humanos, otra vez, y yo siempre pongo por ahora el calendario anualmente, sin perjuicio de que veréis después cómo establezco las fases para que no haya problemas después a la hora de registrarlo. Luego os lo explicaré a lo último. Otra medida es recoger la información estadística desagregada por sexo según tipo de contrato, jornada semanal y puesto. Aquí pues el indicador, el número de hombres y mujeres y la información, ¿vale? Nuevamente responsable de recursos humanos, aquí recursos humanos lo estamos cargando mucho, y el calendario anual. En formación, bueno, aquí, como yo digo, aquí es donde sí que tenemos que poner medidas, o sí que está bien poner muchas medidas de formación, porque cada departamento, sobre todo aquellos departamentos que tengan que implantar esas medidas, pues necesitan una formación, ¿vale? Aquí como he puesto 3 medidas, que serían estas formaciones para cada departamento, incluir los módulos de igualdad en la formación de la plantilla, y también garantizar que los altos cargos de la empresa reciban esa formación. Aquí es importante empezar desde el más abajo hasta el más arriba para que todo el mundo sea consciente de cuál es la labor que se va a implantar. Al final vamos a quedar obligados por un periodo de hasta 4 años. Habrá planes de igualdad donde el periodo será inferior, pero va a haber que hacerlo y va a haber que documentarlo para que se pueda ver ese cumplimiento. Los indicadores, pues bueno, el número de personas formadas en igualdad en cada departamento, el número de módulos y el número de cursos realizados también para las personas de los altos cargos. Aquí volvemos a poner anualmente y nuevamente el responsable recursos humanos. Promoción profesional, por ejemplo. Realizar entrevistas de desarrollo personal a las personas con deseo de promocionar, para actualizar sus perfiles y conocer su potencial. En muchas ocasiones vamos a tener, sobre todo en aquellas empresas de mayor volumen de plantilla, vamos a tener personas pues, que no son conscientes o que no hay esa comunicación, o que esa comunicación se ha quedado parada en una persona un poco más puntera del departamento, pero que no lo ha transmitido porque a lo mejor tampoco se lo han preguntado. Entonces, estandarizar estas entrevistas puede ser una buena idea. Además, en promoción profesional a veces no se sabe muy bien qué medidas poner. Bueno, pues esta es una que puede ser muy efectiva. Indicadores, el número de mujeres que haya realizado esta acción y el número de hombres también que la hayan realizado para poder comparar, ¿no? El responsable, pues recursos humanos y también los jefes de departamento en este caso. Aquí, por ejemplo, porque evidentemente no hay que hacer todas las medidas el primer año, ¿no? Tenemos 4 años, es decir, podemos implantarla, por ejemplo, a partir del primer año. Informar a la comisión de seguimiento de los criterios establecidos para la promoción. Aquí la comisión de seguimiento, ya sabéis que la comisión negociadora del plan normalmente se va a convertir en la comisión de seguimiento. Está bien establecer, cuando se transforme en la comisión de seguimiento, está bien establecer que pueda haber, por ejemplo, momentos de cambio de esas personas, porque durante 4 años en la vida de una empresa, pues una persona se puede ir, puede tener una excedencia, o pueden pasar miles de cosas y entonces se tiene que prever. Pero esa comisión de seguimiento siempre va a existir y tiene que estar informada, es la que hará esas reuniones. Los indicadores serán los documentos que acrediten que se ha otorgado dicha información. Y bueno, aquí vuelvo a poner que el Departamento de Recursos Humanos y desde la firma del Plan de Igualdad. Otra medida es garantizar la difusión a todas las vacantes que puedan ser cubiertas mediante promoción, haciendo especial énfasis en las mujeres para los cargos en que se encuentren infrarrepresentadas. Aquí, evidentemente, en aquellos casos en que, sobre todo en aquellas empresas que están masculinizadas, por ejemplo, empresas pues a lo mejor de construcción o empresas de mantenimiento de servicios, a veces, según qué departamentos en concreto están claramente masculinizados, bueno, pues está bien hacer una labor de difusión. Yo me estoy encontrando con empresas que tienen un canal del empleado donde están colgando todo esto y entonces tienen mucha información la plantilla. Si no existe este canal a nivel más informático,
pues se hace de cualquier otra manera, no hay ningún problema, con tablones de anuncios, en fin, con cualquier manera que tenga la empresa de comunicarse con la plantilla. Los indicadores serán un informe sobre los medios y nuevamente, pues el responsable recursos humanos le ha tocado otra vez. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. Bueno, aquí muchas empresas preguntan y dicen, vamos a ver, yo aquí que tengo que dar más medidas de lo que ya existe legalmente. Bueno, no estamos obligados, no estamos obligados. Evidentemente, las empresas están obligadas a lo que dice la ley en el Estatuto de los Trabajadores, el convenio sectorial de aplicación o el convenio de empresa que pueda existir. Nada más, ni nada menos. Ahora bien, es verdad que como cada empresa es un mundo, a veces hay medidas que una empresa va a poder implantar y que mejoran esas previsiones legales y que a lo mejor a la empresa no le supone tampoco una carga en exceso, y eso siempre va a colaborar y a incidir en el bienestar y en mejorar eso, y aquí le podremos dar pues mucha importancia dentro del plan como una medida que además se tiene que controlar, pero que podrá quedar registrada, ¿no? Por ejemplo, difundir y actualizar a través de los canales de comunicación con la empresa los derechos y las medidas que ya establece la ley. Eso sí que está bien, como digo, tener un canal del empleado, un canal de comunicación donde se les explique a todos los trabajadores y trabajadoras cuáles son sus derechos para poder conciliar su vida personal, familiar y laboral. Informar de los cursos de formación de las personas que tengan la suspensión de contrato o excedencia por cuidado de menores. Aquí, en ocasiones, muchas veces, pues, bueno, pues como está de excedencia, pues no es molestia. A lo mejor hay que hacerlo más que nunca, ¿no? Y se les tiene que informar de que existen estos cursos. Establecer un calendario laboral anual para poder organizarse y así conciliar la vida personal, familiar y laboral, siendo este conocido por la plantilla con al menos 3 meses de implantación, de antelación a su implantación. He puesto 3 meses por poner un periodo razonable, ¿no? Los indicadores pues serán las comunicaciones realizadas, en el caso de los cursos de formación, disfrutando de algún derecho relacionado con la conciliación, y el seguimiento anual de los calendarios, ¿vale? Aquí, pues el calendario, bueno, el responsable ha vuelto a poner recursos humanos y el calendario, pues desde la firma del plan, anualmente, esto ya cada empresa irá viendo un poco qué plan poner. Infrarrepresentación femenina. Aquí hay empresas que en esto sí que tienen bastante problema, como comentaba, pues porque están muy masculinizadas de inicio. O ya no empresas, sino, por ejemplo, departamentos. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en empresas de hostelería, el departamento de mantenimiento pues suele estar ocupado por hombres. Empresas, como he dicho antes, de construcción, empresas que están muy masculinizadas. Y en el plan de igualdad y en el diagnóstico se habrá recogido que es una empresa masculinizada. Bueno, pues ¿qué medidas hago con una empresa masculinizada? Pues en casos de infrarrepresentación femenina hay medidas que pueden contribuir. Evidentemente serán muy a largo plazo. Esto no se va a cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, medidas, por ejemplo, incluir en la oferta de empleo de puestos masculinizados mensajes que inviten a las mujeres a presentar su candidatura, enfatizar un poquito que cabe presentar el currículum para mujeres. ¿Qué indicador tendremos? Pues las ofertas de empleo, donde se hayan incluido, las podremos registrar y valoraremos a lo largo del tiempo si eso ha supuesto que aumente el número de mujeres a incluirse en la candidatura. El responsable, pues aquí recursos humanos, porque entendemos que es un tema pues de selección en este caso, ¿no? Desde la firma del plan de igualdad se puede implantar. Otra medida sería aplicar el principio de que en igualdad de condiciones de idoneidad y competencia se seleccionará para el puesto vacante a una mujer cuando se trate de puestos, departamentos o actividades masculinizados. Evidentemente aquí, como he dicho antes, ninguna obligación hay, evidentemente, de contratar a una mujer antes que un hombre. Simplemente sí puede haber un compromiso
de una empresa donde hay infrarrepresentación en el que en igualdad de condiciones, en igualdad de idoneidad, se apueste por una mujer. Es una medida un poco controvertida porque aquí evidentemente el principio de igualdad es para los hombres y para las mujeres, faltaría más. Pero bueno, es verdad que en aquellas empresas donde se adolezca mucho y en igualdad de condiciones, ya lo decimos, pues que se priorice la contratación femenina. ¿Qué indicadores tendremos? Pues la distribución de hombres y mujeres seleccionados según el área profesional y puesto. Y habrá un informe de resultado de incorporación por género. Esto también se puede implantar desde la firma del plan de igualdad y el responsable por recursos humanos. Revisar las descripciones de puestos de las competencias solicitadas para asegurar que no existan competencias sesgadas hacia un género u otro. Esto sí que es algo que requiere de detenerse y leerse bien qué es lo que yo estoy pidiendo para ese puesto, porque a lo mejor desde la perspectiva de una mujer, por razones de competencia, por razones de horario, etcétera, pues ya se va a desanimar. A lo mejor hay que hacer una revisión de todo eso para que la oferta sea atractiva, como decíamos en la primera medida, tanto para hombres como para mujeres. Todo esto se tiene que hacer un informe y tiene que quedar registrado cuál es el trabajo que se hace sobre esta medida. Las retribuciones y las condiciones de trabajo. Bueno, evidentemente si hay desigualdades, como yo digo siempre, la auditoría retributiva en muchas ocasiones, sobre todo en aquellas empresas que están aplicando al 100% un convenio de hostelería, convenio, en fin, cualquiera, bueno, tienen unas tablas salariales donde generalmente se va a haber cumplido la igualdad retributiva sin problema. ¿Qué pasa? Existen empresas, por ejemplo, que ya de antaño pues arrastran complementos salariales, como pueden ser complementos de antigüedad, etcétera, que no por ningún tipo de desigualdad de género, sino porque antiguamente accedían antes a los puestos de trabajo los hombres, pues esas antigüedades las van a tener más los hombres que las mujeres. Yo siempre digo que a la hora de intentar equiparar retribuciones, evidentemente no vamos a subir sueldos porque uno lo tiene más elevado. Lo que hay que hacer es buscar medidas, bueno, o sí, claro, ¿no? Pero quiero decir que no se trata de que la empresa suba sueldos porque hay que subir sueldos para que éste lo tiene más alto. No, se trata de hacer medidas donde se equiparen y a lo mejor esas desigualdades, esas antigüedades, por ejemplo, esos complementos irán desapareciendo a medida que esas personas se vayan jubilando y simplemente de cara al futuro tener muy claro que tiene que haber una igualdad según la valoración de puestos de trabajo también que habremos hecho en la empresa, ¿no? Realizar un estudio salarial periódico de toda la plantilla en el que se analicen las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres en grupos y puestos, retribuciones fijas y variables, con desglose de conceptos salariales y extrasalariales, así como los criterios para su percepción. Aquí es importantísimo la valoración de puestos de trabajo que vamos a haber hecho, durante el diagnóstico o durante la elaboración del plan. La valoración de puestos de trabajo, además, puede cambiar porque las empresas están vivas y las empresas pueden cambiar en un momento dado su línea de negocio, su priorización en función de necesidades del mercado. Entonces, como yo siempre digo, puede haber desigualdades retributivas lógicas, basadas y amparadas en lo que esa valoración de puestos de trabajo nos está transmitiendo y diciendo. Si la empresa tiene que enfatizar un departamento o a una persona en concreto porque se va a encargar de un horario en concreto y porque se va a encargar de una responsabilidad en concreto y necesita pues ese idioma en concreto, oye, pues va a tener una retribución superior. Aquí no se trata de que hay desigualdades retributivas, pues las equiparamos. No, vayámonos siempre a la auditoría retributiva, que es fundamental y que es la que nos va a amparar el porqué. Pero bueno, las medidas tienen que recogerse y simplemente recoger la justificación de por qué existe una retribución o existe otra. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Esta prácticamente todas las empresas entiendo que tienen que recogerla. ¿Por qué?
porque aunque ya muchas tenían y tienen un protocolo, hay muchas que, por ejemplo, yo me estoy encontrando con que los servicios de prevención han impartido a las empresas que llevan pues, esos protocolos, pues, bueno, pues por razones varias esos protocolos se han quedado un poquito guardados, documentados, pero no se están implantando. Aquí hay que, ahora ya sí, y además esto es algo que es para las empresas obligadas a hacer plan de igualdad, y aquellas que no están obligadas también tienen que tener ese protocolo. Y sobre esto sí que vale la pena ya registrar un protocolo que además en el plan de igualdad, junto al plan de igualdad, vamos a aprobar un nuevo protocolo bastante desarrollado. Y como medida, la primera tiene que ser difundirlo, realizar un informe anual de acoso en los casos que hayan sido notificados a la empresa, y realizar formaciones a la plantilla en general y en particular. Es decir, el protocolo lo vamos a tener y ese protocolo instaura unas medidas de denuncia, unos canales de denuncia y todo un íter, todo un camino que va a hacer la empresa cuando reciba una denuncia. Aquí tiene que quedar muy claro cómo se hace la denuncia, un email que evidentemente tiene que cumplir con todas las medidas de protección y confidencialidad y de protección de datos. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es ese canal de denuncia, muy confidencial. Tenemos que tener claro quién verá ese email o quién accederá a esas denuncias y enseguida y con plazos, ¿qué hará con esa denuncia? ¿A quién se la va a notificar? ¿Quién va a ser el comité encargado de coger esa denuncia y cumplir el protocolo? Es decir, hacer las averiguaciones pertinentes, hablar con la persona afectada, hablar con la persona denunciada y en un momento dado tomar las medidas pertinentes, que pueden ir aquellas más urgentes, desde una suspensión de contrato hasta, podemos llegar, y lo sabréis todos, hasta un despido procedente. Quiero decir, incluso sí que está previsto en los protocolos que se pueda buscar enseguida el asesoramiento externo de un abogado. Es decir, medidas hay muchas, pero es muy importante establecer un canal de denuncia. Vuelvo a insistir, aquellas empresas que tienen un canal del empleado lo están implantando, tienen ya una sección de denuncias donde con todos los apercibimientos sobre la confidencialidad se está previendo cómo va la denuncia, y hay que difundirlo, hay que hacer una formación a la plantilla. Y todo esto pues, requiere evidentemente de unos medios. Los indicadores serán los medios por los que se ha difundido el protocolo, cómo quedan registrados. La realización del informe anual se tendrá que ir haciendo, a ver cuántas denuncias se han notificado, cuáles se han archivado, cómo han terminado. Y las formaciones a la plantilla en general, ya no solo porque la denuncia la puede hacer la persona afectada, pero también la puede hacer un tercero. Entonces, está bien que haya cursos sobre este protocolo. Todo esto lo tenemos que registrar. Sobre violencia de género, por ejemplo, esta es una que se está, hasta ahora no había visto mucho, pero últimamente sí veo que hay algunas empresas, por toda la labor que se está haciendo también contra la violencia de género, pues bueno, se está dando formación a las plantillas, o más que formación, pues una información genérica de qué hacer en caso de que detecten violencia de género. Para personas, porque evidentemente aquí ya nos extralimitamos de lo que sería la responsabilidad de la empresa, ¿no? Pero sí que se pueden dar unas medidas, unos teléfonos, unos canales donde asesorar a personas que puedan tener este problema. Y sí que es algo que se está incluyendo en algunos planes. Los indicadores serán documentos de actuación, la difusión de la información que se haya dado a la plantilla al respecto, el responsable de recursos humanos, y el calendario, pues bueno, durante la vigencia del plan de igualdad, con unos controles, por ejemplo, anuales. Lenguaje y comunicación no sexista. Aquí sí que nos encontramos que hay newsletter o el intranet de la empresa. Tenemos que revisar esos contenidos, incluir el tema de la igualdad en ellos, darle publicidad a que la empresa está trabajando sobre esto.
Repasar el lenguaje interno y externo utilizado o las imágenes para evitar sesgos de género e incluir en las encuestas de la plantilla preguntas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres para conocer cuál es su parecer al respecto. Los indicadores, pues esos contenidos, la revisión de todo el material de la empresa y la respuesta a las preguntas que se hayan incorporado. Responsable, vuelvo a poner recursos humanos, aquí a lo mejor hay un responsable de comunicación. Y bueno, calendario, pues bueno, a partir de los 3 meses después de haber firmado el plan, a partir de los 6 meses, en fin, esto como la empresa vaya viendo. Estos son una serie de medidas que yo he incluido, ya digo, cada empresa es un mundo, cada empresa priorizará unas u otras. A lo mejor no hay que atiborrarse de poner medidas porque luego estamos obligados a cumplirlas, entonces más vale estudiarlas mucho y, como yo digo, estudiar también su presupuesto para que sean unas medidas adecuadas, que mejoran la situación en cuanto a medidas sobre igualdad de género y abordables por la empresa. Sobre todo que sean abordables por la empresa, porque al final las que firmemos son las que tendremos que cumplir. Sí quiero decir que a la hora de inscribir el plan de igualdad en el RECON sobre las medidas en concreto, tengo que decir que ha habido bastantes empresas que han tenido problemas y les ha requerido el RECON por lo siguiente. El artículo 8.2 del decreto 901 del 2020, en el apartado 2F, considera como contenido mínimo del plan la descripción de estas medidas concretas, como yo he dicho, con su plazo de ejecución, la priorización de las mismas, el diseño de los indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida. Y también el apartado 2H ordena establecer un calendario. Y yo os he ido diciendo un poquito ese calendario pues anual, cada 6 meses, etcétera. Pero no es lo mismo fijar ese plazo de cada 6 meses o anualmente que calendarizarlo. Y esto es algo que ahora el RECON está requiriendo porque establece que cabe incluir que el legislador establece 2 obligaciones muy diferenciadas, que son, en el plan de igualdad hay que establecer no solo los plazos de ejecución de las medidas, sino un calendario con fechas para la implantación, el seguimiento y la evaluación de las medidas. Es decir, no basta con decir, bueno, pues yo voy a instaurar el protocolo de acoso y voy a hacer la formación al personal y esto lo voy a hacer el primer año de vigencia del plan. Bien, estamos cumpliendo con los plazos que nos dice el decreto que tenemos, pero no nos basta. Ahora vamos a poner fechas con un calendario. Y esto es importante y ahora veréis un ejemplo, ¿vale? Ya lo digo porque en ocasiones hay planes de igualdad donde se ha establecido solo los plazos de ejecución y no los han admitido. Han hecho un requerimiento de subsanación para que se establezca un calendario, ¿vale? A la hora de establecer un calendario, por ejemplo, yo he visto que están aceptando en el RECON, porque además me parece un poco lo más, cada empresa hará el calendario como considere, cronogramas, es decir, cada empresa faltaría más. Pero bueno, un ejemplo que yo veo que está surtiendo efecto y que el RECON está aceptando es volver a poner todas las medidas al final del plan, señalando una diferencia entre lo que es su implantación, su seguimiento y su evaluación. Por ejemplo, en implantación yo lo calendarizo en el día 1 de cada semestre, es decir, el día 1 de enero y el día 1 de julio, y a final de cada mes, ¿no? Es decir, hacer como 2 cortes durante el año. El seguimiento sería lo mismo. Una vez acabado un semestre se va a producir el seguimiento de esa medida, ¿no? Y la evaluación, lo mismo, de manera que lo hagamos todo cada 6 meses. Ya os digo que esto es un ejemplo, en cada semestre, a nivel interno, la empresa, a fin de ejecutar el trabajo y hacer su seguimiento, tiene que agendarse, ¿no? Por ejemplo, pues del 1 de enero al 31 de marzo vamos a hacer reuniones con responsable de la medida, con el Departamento de Recursos Humanos, para fijar las actuaciones. Del 1 de abril al 15 de junio, una reunión final del responsable de la medida para preparar el informe. Y del 1 de junio al 30 de junio, ultimar el informe para presentarlo a la comisión de seguimiento. Esto es un ejemplo de calendario de fechas que están aceptando en el RECON. Es solo un ejemplo, ya os digo.
El segundo semestre, pues del 1 de julio al 30 de septiembre, haremos una reunión con el responsable de la medida y con el departamento para ver las actuaciones. Del 1 de octubre al 15 de diciembre, una reunión final. Y del 16 de diciembre al 31, ultimar un informe para presentar nuevamente a la comisión de seguimiento. Aquí, además, lo que hemos hecho es coger, como habéis visto, si os habéis fijado aquí, yo he puesto unos colores en lo que era la implantación, el color amarillo, el seguimiento, el verde y la evaluación más en marrón. Bueno, pues aquí, una vez explicado esto, cojo por medidas, cojo todos los años de duración del plan y pues voy, según lo que he indicado anteriormente, pues le voy poniendo ese calendario con estos colores para que se pueda ver un poco mejor y sea más intuitivo, ¿no? En fin, esto es un ejemplo de medidas y ya os digo, os invito a que vayáis a la página web del Ministerio donde vais a tener muchísimas más por área, vosotros veréis en cada empresa cuál es la idónea. Y tirad de la Oficina de Igualdad, ya sabéis, correo electrónico igualdad@caep.com.es, nuestro teléfono, y en la página web de la CAEP también tenemos una sección con todo tipo de medidas, ¿vale? Lo digo porque, en fin. Ahora, si queréis, voy a dejar de compartir. Vale, creo que espero que me hayáis podido seguir bien. Yo ahora voy a ver el chat. ¿Vale? Vale, sí tengo Ángel que pregunta, el protocolo de acoso como medida del plan de igualdad obviamente debe ser negociado con la representación legal de los trabajadores, pero es necesario que la comisión de investigación o instructora sea paritaria, empresa, representantes de los trabajadores. Hombre, a ver, nada se dice al respecto. Nada se dice, no existe una obligación legal al respecto. Nosotros tenemos que formar, o sea, la comisión de seguimiento del plan de igualdad es una, y la comisión que se va a hacer para el seguimiento de estos protocolos de acoso puede ser otra, diferente. O puede coincidir, pueden ser las mismas personas, pero bueno, en general, evidentemente lo recomendable es incluir a alguien. Es incluir a alguien que también represente a los representantes de los trabajadores. Eso sí que recomiendo que firmen expresamente la obligación de confidencialidad durante el ejercicio de su cargo y después. Son temas muy delicados, son temas donde la empresa tiene que tener una cautela muy importante y entonces es importante que esa comisión firme estos compromisos de confidencialidad. Evidentemente se pueden incumplir estos compromisos, pero ya aquí habría unas consecuencias legales importantes a muchos niveles. No sé si tenéis más preguntas o comentarios. No sé si he ido un poco deprisa o lenta, pero bueno, lo que queráis. A ver, voy a ver si hay algo más. Perdona, a mí me gustaría saber si me puedes repetir el link del ministerio. Sí, bueno, el link, yo lo que hago es en Google poner medidas de igualdad y ya te va a salir. Vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Sí, está en la página web del ministerio. Vale. Vale. Salvador Martín nos pregunta también, en el caso de que no haya acuerdo con la representación legal de los trabajadores en el plan de igualdad, ¿qué probabilidad hay de que se apruebe y se registre correctamente? No, el plan de igualdad tiene que ser acordado. El plan de igualdad tiene que estar acordado. Es verdad que ha habido algún caso que, bueno, ya sabréis que en los planes de igualdad vamos a poner que en caso de discrepancias a la hora de aprobarlo en la comisión negociadora, podemos acudir a órganos paritarios como el TAMIP. Últimamente ya se está poniendo siempre, que en caso de discrepancias vamos a intentar someter la cuestión al Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares, ¿vale? Mira, bueno, luego, vale. Entonces, vamos a intentar que siempre haya acuerdo.
Se harán tantas reuniones como sean necesarias y es verdad que nos vamos a poder encontrar con casos de bloqueo. Y el RECON sí que prevé un apartado de planes no acordados. Pero ese plan no acordado realmente no va a ser un plan de igualdad al uso como se dice. Lo que pasa es que es verdad que si lo inscribimos así sin acordar, al menos son unas medidas que va a poder implantar la empresa y evidentemente ante cualquier requerimiento de la autoridad siempre podremos alegar pues, que el plan se ha negociado, que el plan no ha llegado a un acuerdo, que se ha ido al órgano de mediación y tampoco ha sido posible y que la empresa en este ínterin y mientras sigue trabajando en que haya un acuerdo, pues lo registra de esta manera. Pero vamos, el plan tiene que ser acordado. Vale, nos preguntan también, entiendo que en empresas muy feminizadas deberán aplicarse las mismas medidas tipo a las que has comentado, pero enfocada a la contratación de hombres, claro. Por ejemplo, un sector donde, ahora ya no tanto a lo mejor, pero habitualmente pues era el sector de enfermería, por ejemplo, era más típico que hubiera enfermeras que enfermeros, ahora ya no tanto. O a lo mejor, por ejemplo, el departamento de pisos en los hoteles, por ejemplo, donde históricamente pues está la gobernanta o las camareras de piso más que en los hombres, pues sí, claro, evidentemente hay que intentar que la igualdad sea de una parte hacia otra. Lógicamente, en un plan de igualdad voy a intentar enfatizar aquellas que ahora mismo están masculinizadas, pero sí, sí, claro, hay que abordarlas todas. Al final se trata de igualdad entre géneros. Me preguntan también en caso de infrarrepresentación masculina. Bueno, eso se repite la misma pregunta. Veo que Mavia ha colgado, aquí ha puesto en el chat el link de la igualdad en la empresa. Sí, es que yo pongo igualdad en la empresa y ya me sale, bueno, veo que es www.igualdadenlaempresa.es. No sé si hay más preguntas. No, me parece que están todas. Sí, no sé si Ángel levanta la mano. ¿Sí? Sí, disculpa, había levantado la mano. Sí, pero disculpa porque me he incorporado un poco tarde, creo que estabais, bueno, justo cuando se estaba abordando el tema de retribución. Entiendo que se ha tocado el tema de, bueno, las empresas están obligadas, bueno, aparte del registro retributivo, empresas que están obligadas por el plan de igualdad, la auditoría retributiva. La cuestión, cuando la auditoría retributiva queda claro, como medida todo el plan de igualdad, la periodicidad, temas sobre la periodicidad, porque la periodicidad de la auditoría retributiva pues la misma que de igualdad, otros 4 años, se fije. La duda sería especialmente el tema del registro retributivo, que debe ser periódico, entiendo que debe ser anual. El tema, bueno, ya que como se va a primera vez, en nuestro caso ha sido complejo y hemos, así, en el 2022 hemos conseguido datos del 2020, donde el año 2021 con los datos y cambios de legales, etcétera. ¿En qué medida, o cuándo puede ser exigible, en qué momento, entiendo que es anual, en qué momento se exige, por ejemplo, el retributivo del 2021, creo que puede tener que ser exigible, no sé, por ejemplo, el de este año, los datos del 2022, en qué momento se supone que tenemos que tener disponibles el trimestre del año siguiente. Sí, bueno, te he oído un poquito entrecortado, pero sí, creo que digo, te he entendido bien la pregunta. Un poco atrás, ¿no? Cuando no hago mención de este primer año, pero muy largo eso, pero que en plazos debemos asegurarnos de tener disponible el registro salarial de cada año. El año anterior puede ser el primer trimestre. Claro, bueno, el registro retributivo, evidentemente al final, porque además pues habrá empresas que tienen a final de año pues unas retribuciones aparte, a lo mejor unos bonus, unas gratificaciones, no lo sé. El registro retributivo al final tiene que ser anual y evidentemente pues las empresas esto lo suelen tener, además por temas pues de impuestos y de otras declaraciones, etcétera, lo suelen tener el primer trimestre del año.
El registro retributivo ya sabemos que tiene que estar al alcance de la representación legal de los trabajadores. Y en el caso de la auditoría retributiva, que por cierto voy a aprovechar para decir una cosa, la auditoría retributiva, que requiere de un informe casi tan extenso como lo que es el propio plan de igualdad, donde se va a incluir la valoración de puestos de trabajo y el registro retributivo que tú comentas, siempre referido a un año, eso no se tiene que incluir dentro del plan. Perdón, se tiene que incluir dentro del plan sus conclusiones. Lo digo porque a veces pues ha habido personas que han incluido datos salariales dentro del plan. El plan es público, el plan se va a publicar en el RECON y todo lo que incluyamos sobre que pueda incluso intuirse que una persona determinada tiene una determinada retribución, eso no puede estar. Si, por ejemplo, yo tengo solo un comercial, por ejemplo, para la empresa, yo no puedo poner en la auditoría retributiva, en el plan de igualdad, digo, en la auditoría retributiva a lo mejor puede salir, pero en el plan de igualdad yo no puedo poner cargo de comercial, tanta retribución anual, porque evidentemente se intuye que es él y esto es público. Entonces, en la auditoría retributiva vamos a tener los registros retributivos y contestando a tu pregunta, yo creo que tienen que ser anuales y normalmente a principio de año siempre se van a tener durante el primer trimestre. Existen empresas que los están haciendo cada semestre. Es que cada empresa tiene, por ejemplo, hay empresas que cuando han hecho la paga extra de junio, la de mitad de año, pues ya hacen una mitad porque son empresas que tienen la misma retribución. O sea, esto es facilitarlo y dar facilidades a la representación legal para que tengan acceso. También deciros que aquellas personas que accedan a la auditoría retributiva, que van a ser la comisión negociadora, vuelvo a insistir, tienen un compromiso de confidencialidad muy importante. Y las empresas, en muchas ocasiones, no solo el compromiso de confidencialidad que ya tienen por ley, hay empresas que les hacen firmar un compromiso aparte. Y no me parece mala idea, para que quede claro que su compromiso es durante el ejercicio de ese puesto y a posteriori. Si me permitís, como experiencia justo directa y muy reciente en cuanto al tema del registro de la auditoría retributiva, que por si hay otra empresa que les puede suceder con nosotros, como bien apuntabas, por el tema, porque es una opción, propia norma da, para mantener la privacidad, la no visibilidad, cuando con la auditoría retributiva, nosotros registramos el RECON como anexo. Como bien apuntas, la diferencia es que el plan de igualdad es público, es visible, eso sí lo tienes publicar en el BOE expresamente. En cambio, lo que se registra como anexo, no. Nosotros nos ha llegado un requerimiento, varias cuestiones, pero una de ellas justo que no era, bueno, os voy a decir que habíamos presentado dos documentos, un plan de igualdad y una auditoría retributiva, y que el documento debía ser único. No nos decían mucho más. O sea, lo que nos decir es que la auditoría retributiva, literalmente, el requerimiento, la auditoría retributiva tenía que estar dentro del plan de igualdad. Esto evidentemente chirriaba. Hemos dado ya respuesta, pero telefónicamente apuntamos cuál era nuestra propuesta. Y, bueno, muy bien, entendemos que dentro del diagnóstico del plan de igualdad es verdad que no hemos hecho, así como hacemos referencia a cada uno de los ítems, ¿no? De acceso a la empresa, promoción, lenguaje no sexista, etcétera, es verdad que no hay ninguna referencia a un tema retributivo porque hay un dossier, también apuntados, más amplio incluso, más largo, el plan de igualdad, que es la auditoría retributiva, que está cuento anexo. Entonces, lo que proponíamos, pues, telefónicamente, vamos a ver, ha habido muchos problemas en el registro con eso. Las conclusiones, pero no tiene una cifra, las conclusiones, medidas, adoptar, sí que nos apuntamos, pero indicamos también la metodología que habéis. Que no lo dice, sé que lo está. ¿Qué metodología existe seguido para evaluar su trabajo? Y las conclusiones y medidas a adoptar. No todo documento. El documento lo mantenemos como anexo. Ahí están todas. Efectivamente. A mí así es como me los están aceptando en el RECON. Es decir, yo tengo que poner las conclusiones de la auditoría retributiva. Incluso yo pues hago bastante copia-pega de partes
de la valoración de puestos de trabajo, de los resultados que hay, etcétera. Pero evidentemente todo lo que es el tema salarial, sí que únicamente las medianas y las medias aritméticas, si es que, ya te digo yo, aquellos puestos que son solo de unipersonales, los omito. Y sí que pongo eso y efectivamente pongo unas medidas y un calendario, esto dentro del plan. Y luego ya la auditoría retributiva, pues ya con todo su desarrollo, que ya digo que es todo un documento mucho más amplio, pero tienen que incluirse esas conclusiones dentro del plan, si no, no lo aceptan. Sí, correcto. Pues simplemente como alerta, vamos, por al menos, literalmente nos pedían incluir toda la auditoría. Eso luego lo empezamos. Vale, preguntan también si es obligatorio el protocolo de acoso para microempresas. Sí, lo es. ¿Y cómo se implantaría más allá de un mero documento? Bueno, pues muy fácil. Tienes ese documento, tienes ese protocolo y ese protocolo al final es que es sencillo. El protocolo te está diciendo, mire, en caso de que haya un caso, usted tiene que dirigirse a este buzón, a este correo, de esta manera, el canal de denuncia, ¿vale? Y lo que se va a hacer es lo siguiente, la persona que lo reciba durante 3 días va a comunicárselo a este comité que es el que se ha seleccionado, ¿no? Que son tal, tal y tal. Y ese comité se va a reunir y va a llamar para saber la versión a la persona afectada y a la persona tal. Y al final se va a dar esta respuesta y esto se va a archivar en este lugar. Vale. Eso es el protocolo, ese documento. Pues, ¿qué vamos a hacer después? Una vez lo tengamos firmado, tengamos claro la dirección de correo electrónico, tengamos claro quiénes van a integrar ese comité, etcétera, pues vamos a hacer o bien una reunión o un pequeño curso para a la plantilla entera decirle, escuchad, aquí está el protocolo. El modelo de denuncia, hay un modelo, está aquí, lo encontráis en este lugar. Si no, no hace falta modelo, como consideréis. El canal es este, es explicar. Y después, si os valéis de alguna empresa especializada o de algún agente de igualdad que os pueda hacer una pequeña formación de lo que se entiende por acoso sexual y por acoso por razón de sexo, pues bueno, se hace una pequeña charla de 1 horita, se registran los asistentes y ya tienes cumplido, pues que tienes un protocolo, que has explicado cómo se va a hacer y que has impartido una cierta formación. Lo tienes registrado en tu plantilla. Evidentemente, cada X tiempo, si la plantilla cambia, pues se irá haciendo uno nuevo. ¿Cuál es el tiempo estimado de pronunciarse el RECON, si es favorable o no el registro del plan de igualdad? Pues mira, 6 meses más o menos me está tardando a mí. Cuando lo registras vas a dejar un correo electrónico, entonces te van a enviar una notificación. Los plazos para subsanar son de 10 días. Lo que pasa es que el propio RECON, si les llamas, que además son muy accesibles y encantadores, la verdad, y muy colaboradores, siempre te dicen, porque a veces tú dices, bueno, yo tengo que encontrar otra vez a la comisión de seguimiento, convocarles, porque a veces si son los sindicatos, pues hay problemas de agenda. No lo voy a poder cumplir en 10 días, tengo que hacer todo esto, convocarles, firmarlo y volver a hacer esto. Entonces te dicen, mira, no pasa nada. Después de un primer requerimiento, a mí me dicen siempre, vendría otro. Y es decir, al final, cúmplelo, no tardes 2 meses, ¿no? Pero bueno, no estás, tampoco hay que agobiarse con esos 10 días, hay que intentarlo cumplir lo antes posible, o al menos eso es lo que me dicen, aunque en la cartita ponen 10 días, ¿eh? Pero bueno, lo peor que te puede pasar es que te lo archiven y volverlo a presentar, es decir, y ya te digo, ellos contestan más o menos en un plazo de 6 meses, más o menos. Ahora han puesto más letrados. Al principio tardaban mucho, pero ahora han puesto más letrados, tienen más dotación de personal y creo que va más rápido. En una microempresa de menos de 10 trabajadores, ¿cómo se hace un comité? ¿Es realista esto? Bueno, pues el comité puede ser en una empresa de 10 trabajadores, pues la persona que haga las nóminas o el director con alguien más, ¿no? Al final, ¿qué queremos? Queremos que haya un protocolo que se instaure bien y que la gente esté tranquila. Ya está. Evidentemente, no es lo mismo una empresa de 150 que de 8 o de 7, donde al final todo el mundo se conoce, ¿no? Pero bueno, tenemos que tenerlo y lo haremos pues adaptándolo a la dimensión. Bueno,
no sé si hay más preguntas. Yo deciros que os invito a la próxima píldora informativa, que es el día 11, a las 9:30 también la voy a dar yo y vamos a intentar explicar un poquito pues todo esto del RECON, la manera de inscribir, cómo han de ser los documentos, las trabas típicas, etcétera. Lo dicho, espero que os haya servido de ayuda. Gracias por vuestra asistencia. Y aquí estamos para lo que queráis. Si queréis, pues nos volvemos a ver el día 11. Gracias a todos, ¿eh?